bienvenido Walter, la verdad que Por es favor, un placer. Así que bueno, un poco como estamos hablando, como soy medio fan de la ciencia ficción, empecemos por tu libro, hablar de tu libro Fractura Expuesta, que a mi entender es una distopía. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué inquietudes un poco tenías cuando lo escribiste? Sí, Fractura Expuesta es una novelita que tenía como destino tratar de contar algo que yo no conocía, que era los comienzos de un territorio, ¿no? Cómo nace un barrio, cómo nace un lugar. Y como siempre fui fan de Mad Max, un género que está como en el borde entre no sabes si es muy en el pasado, muy en el futuro, se maneja con una temporalidad un poco difusa, ¿no? Un poco caótica, y quería generar algún tipo de sensación parecida, ¿no? Y como yo en ese tiempo vivía en San Francisco Solano, que es una localidad muy chiquita dentro del partido de Quilmes, quería imaginar cómo había nacido ese barrio, ¿no? Pero con contextos un tanto futuristas. Y ahí nace la idea de hacerlo. Y después pude entrar como en la colección Pulp de Interzona, ¿viste? ¿Y has pensado en seguir explorando un poco esa idea del retrofuturismo a nivel, del Gran Buenos Aires, ¿no? Porque... Sí, a mí la cuestión de los géneros no es lo que más me entusiasma, pero sí en la medida que se pueda ver distintas vertientes, versiones de la violencia, ¿no? Me súper fascina la violencia y... La violencia física particularmente, no la psicológica, que es durísima, pero la violencia física creo que es un mundo a explorar todavía que creo que todavía me va a seguir interesando, ¿viste? Vos habías mencionado que, bueno, te gustaba la vida de Philip Dick, digamos, más allá de la obra. Estás como muy enganchado con él como artista. De hecho, hay una obra de él como Confesiones de un artista de mierda que te había enganchado mucho. ¿Qué es lo que te fascina de Philip Dick? Bueno, me interesan esas vidas de búsqueda de cómo atravesar el capitalismo con una forma poética de encarar lo cotidiano, ¿no? Él dejó absolutamente todo para entregarse a la escritura. En el caso de la escritura de novelas de ciencia ficción, llegó a escribir como 4 o 5 novelas para poder subsistir, llegó a comer comida de perro, llegó a tomar drogas para poder escribir más y mandar los libros a los editores. Por supuesto que eso también lo volvió loco y creo que literalmente le quemó el cerebro. Entonces ese tipo de vidas que a mí me parecen fascinantes, ¿no? Es decir, aquellas que toman decisiones que en la vida cotidiana muy pocos seres humanos se animan a tomar, ¿no? Ellos ven un límite y lo corren. En general, el ser humano tiende a ver los límites y a ponerse de este lado, ¿no? De este lado de la reja. Esta gente ve esos precipicios y se tira. A mí me encanta ese tipo de gente, ¿no? Que corre los límites. Bueno, y en cuanto a tu experiencia, recuerdo que me habías contado cómo fueron tus inicios, ¿no? Muy de abajo. Sí. Contá un poco sobre tus comienzos primero como lector y después como escritor. Sí. Bueno, poeta primero fue, según recuerdo. Sí, no sé si en esa época todavía estaba aprendiendo el abecedario. Sí, la cuestión de la lectura fue que literalmente salvadora, ¿no? Yo había vivido en una sucesión de hogares desafortunados, habitados por gente que no me caían bien, salvo mi mamá. Entonces ahí la lectura surgió como mónada y zona de salvataje, ¿viste? Creo que a partir de ahí decantó la idea, un poco delirante de ver si podía escribir, ¿no? Pero no tenía nada que ver con ninguna aspiración artística, porque como vos bien decís, yo vengo del fondo de la olla y no tenía ningún tipo de persona cercana que hiciera algo ni siquiera lejanamente relacionado al arte. Nada. O sea, para mí los artistas eran personas extraterrestres o de otras clases sociales a las cuales yo no podía acceder. Entonces era más que nada anotar cosas, ¿no?
Y puntualmente tuve una ruptura amorosa de una niña, siendo yo también un niño inexperto, que me rompió el corazón y ahí surgieron los primeros poemas, ¿no? Estuvo bueno. El dolor a veces solamente duele y a veces te da lugar a escribir. ¿Y cómo llegaste al rock y posteriormente al punk, ¿no? Que de alguna forma ya está en tu vida, está en uno de tus libros, digamos. Sí. ¿Cómo fue ese primer amor, ese primer encuentro, llamémoslo? Sí. El odio a la sociedad, ¿no? Te lleva a esos sótanos donde suenan bandas de punk. Sí, había como un inconformismo muy grande, ¿viste? Tenía que ver un poco con estas sucesivas mudanzas, de encontrar lugares donde no me sentía bien, donde no me sentía cómodo, y nada de lo que veía me daba ningún tipo de placer, ¿viste? Aparte, siendo pobre, es como muy difícil que la felicidad esté cercana. Entonces el punk y el rock vinieron como a mostrar una posible zona de placer, de deseo, de emoción, de excitación. Y también una forma, en ese momento no lo pensaba así, pero creo que tenía que ver como una posibilidad de convertir tu bronca, tu rabia, tu resentimiento en algo artístico, ¿viste? En algo material que no sea solamente bronca, ¿no? Tal vez si me hubiese tomado más tiempo armaba una guerrilla, no sé, pero en ese momento solo me dio para gritar canciones de punk rock. Y pudiste de hecho entrevistar a mucho del punk rock argentino, de hecho justo hablábamos de todo el movimiento Sí. que hubo posterior a, bueno, el despertar en el mundo anglosajón. Sí, hay un librito que se llama Nací en una generación y ahí están compiladas muchas de estas entrevistas que decís. Y el plan también era ver cómo había envejecido esa gente, ¿no? Es decir, uno está a la altura de lo que se prometió de joven, qué tal nos trató el tiempo, pudimos sostener algo de esos planes antisistema o solamente nos dio para comprar la casita y cuidar el jardín, ¿no? Es decir, la gente que intentó hacer algo distinto a la sociedad, cómo fueron atravesando el tiempo, ¿no? Eso me da muchísima curiosidad. ¿Y pudieron? Algunos sí y otros trataron de resignificar esa bronca, ¿viste? Porque también los contextos históricos van dando la pauta de qué posibilidades tenés vos de intervenir tu época, ¿no? Yo creo que hoy en día el punk es más vigente que nunca porque el mundo nunca deja de ser una mierda. Entonces, creo que estas expresiones, estas formas de que tenemos de los humanos de generar ruidos que nos liberen de cierta opresión, van a estar siempre con nosotros, ¿viste? Sí, recuerdo en tu libro Nací en una generación, una de las entrevistas, creo que, no sé si quién de los entrevistados decía que el verdadero punk critica al mismo punk de alguna forma, es como una especie de... Sí. Eso es un poco la definición, digamos, el disconformismo por el mismo movimiento, digamos, como... Y bueno, ellos, a ver, yo creo que el punk no es un partido político, no puede estar dando algún tipo de disciplinamiento ni doctrina de cómo mejorar el mundo. Me parece que el punk es la forma que tenemos los humanos de demostrar qué tan mal está la situación y señalarlo. El rock no tiene por qué dar soluciones a los problemas del mundo. Sí tiene que decir dónde están esos problemas y quién debería solucionarlos, ¿no? Creo que también eso puede verse como una forma política de actuar, pero los que tienen que hacer algo son los políticos. Digo, les pagamos para eso, ¿no? Igual creo que el punk tiene que buscar límites para ver dónde seguir destruyendo esos límites, ¿no? Sí, creo que viene por ahí. Con respecto al libro Luces Calientes, un poco está el tema de Cromañón, que cuando hablamos de rock en Argentina siempre sale. Hace poco hablé con un gestor cultural que después de Cromañón
todo el tema de los espacios culturales sufrió por eso, Sí. hubo clausuras y el rock también sufrió una herida. Y en ese libro de alguna forma hay una reflexión sobre todo ese tema. Contame un poco cómo llegaste a ese libro y cuál es tu sensación de el antes y el después de Cro-Magnon. Sí, el libro nació como nace muchos textos, ¿no? Como de forma muy difusa, caótica, uno no entiende bien qué tiene entre manos, ¿no? Hasta que pasa el tiempo, las páginas se van acumulando y uno ahí empieza como a ver algo parecido a una historia. Y con el tiempo me di cuenta que trataba de esa generación que había crecido en los 90, había sido prácticamente arrasada en el 2001 y encontró en Cro-Magnon todo lo contrario a lo que había ido a buscar. Pero por ahí no es tanto una reflexión sobre el rock en general, sino como una especie de carta de amor a mi generación, a mis compañeros de clase, a la gente con la cual crecí, amé, cogí, me drogué, me emborraché y traté de disfrutar la vida en un momento donde no había ningún lugar donde pasarla bien, ¿no? Entonces, creo que también el libro, la experiencia de escribir el libro fue tratar de recuperar todos esos momentos de placer que desembocaron en una boca de lobo que nadie estaba buscando, ¿no? Que nadie estaba esperando. Por supuesto que también es una mirada al racismo que hay en este país, ¿no? Y a la mirada clasista que hay sobre las experiencias comunitarias, ¿no? Y que está muy arraigada en cierta idea de centro y periferia, como los porteños viendo a la del conurbano desde arriba, como estas percepciones que hay. Y quería como intervenir el discurso que había alrededor de Cro-Magnon desde la ficción, ¿no? Me parecía vital eso. En cuanto a tu rol como docente, porque bueno, vos sos periodista, escritor y docente, ¿no? Bueno, ¿cómo llegaste a la docencia y cómo sentís la docencia? ¿Cómo sentís que aportás a partir de la docencia? Sí. Bueno, la literatura siempre me había, como lector, ¿no?, apasionado, y recordando mis años de estudiante, yo hice la secundaria en una escuela técnica. Por supuesto que me recibí, pero no sé absolutamente nada de lo que me enseñaron, pero sí me acuerdo de esas clases de literatura como un momento extremadamente aburrido, ¿viste? Que casi como que te hacían odiar esas horas, ¿no? O sea, el momento de agarrar un libro nunca era placentero. Y yo creía, siendo adulto, que tenía que ver con la forma en la cual se encaraba todo eso, ¿no? Entonces traté de hacer algo por eso, digamos, ¿no? Me metí a estudiar en el profesorado 83 de Solano con la idea de cambiar mi pasado, digamos, ¿no? Digo que la gente que estuviera delante de mí en un salón por lo menos pudiera entender que abrir un libro te puede cambiar la vida para bien y para mal. Es decir, que son experiencias trascendentes. No tiene nada que ver con decorar una casa ni con tener un objeto prestigioso en la biblioteca, ¿no? Es violencia, es destrucción, es muerte, renacimiento. Es todo lo importante de la vida abrir un libro. Entonces quería yo un poco intervenir en ese campo, ¿no? Que también, otra vez, me parece que es una forma de hacer política. La docencia es hacer política, y hasta te diría políticas públicas, ¿no? Los docentes y las docentes, mis compañeras y compañeros, que los amo a todos, todos los días lo hacemos de forma absolutamente anónima y a muy largo plazo. Y eso es lo que nunca se contempla, ¿no? Cuando se percibe el mundo de la educación, que se la percibe siempre de forma equívoca y malintencionada, ¿no? Entonces, yo quería eso, quería cambiar la realidad de mi tiempo.
Bueno, el libro de tus entrevistas, el subtítulo menciona lo del monotributo, ¿no? Y un Sí. poco yo lo asocié con la precarización Sí. y, digamos, y la precariedad, digamos. Vos empezaste como periodista freelancer y en un momento habíamos sigo. hablado de... Bueno, seguís. Y es cierto que el periodismo ha tendido a precarizarse, ¿no? ¿Y cómo lo Sí. viviste eso? ¿Cómo empezaste y cómo lo vas viviendo ahora, digamos, el tema de la profesión del periodismo Sí. freelancer, ¿no? Porque Sí. muchos me preguntaron cómo se empieza, cómo... Sí. Qué misterio, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Yo empecé, no estudié para ser periodista, yo estudié para ser docente de literatura y en un momento de mi carrera, hace muchos años, algunos de mis compañeros y compañeras empezaron a tener licencias psiquiátricas reales, ¿no? Gente muy alienada por el trabajo docente. Y yo, por cuestiones de la vida, tenía amigos y amigas que hacían el periodismo freelance. Y cuando me iban contando su trabajo, pensé que lo podía hacer. Incluso uno, que yo admiro mucho, amigo periodista, me dijo, yo le pregunté si sin estudios, sin tener experiencia en el medio, podía entrar. Y él me dijo... Si sabes el abecedario estás listo para ser periodista, ¿no? Me pareció un gran consejo y a partir de estos amigos y amigas me dijeron qué era el periodismo freelance, cómo se podía hacer, cómo armar un sumario, incluso me pasaron algunos contactos y de esa forma solitaria, ¿viste? Empecé, ¿no? Mandando mails, eso fue como mi botella al mar y... Creo que la palabra monotributo en el libro Nací en una generación tiene que ver con la precarización, no solamente del trabajo periodístico, sino la precarización del mundo, de las experiencias, de todo lo que vivimos. Creo que el reinado del algoritmo vino a reemplazar los polvos cotidianos, ¿no? Entonces, eso... Creo que se refleja un poco en la palabra monotributo, ¿no? De qué forma cada vez fue degradándose más la vida por tratar de encontrar un lugar interesante en internet, dejando de lado todas las aventuras de la vida real. Con el tema, recuerdo una de las entrevistas, no sé si fue, estaba en la introducción, hay una frase que me marcó mucho de ese libro que es ¿cuánta hambre puede aguantar una vocación? Sí. Y un poco refleja un poco eso, ¿no? Cuando ese mito de que si quiero hacer lo que amo, tengo que soportar eso. ¿Vos lo vivís así o hay una alternativa, digamos? No. Yo creo que hay que ser feliz. Pero no de una forma inocente, sino de una forma guerrillera. O sea, tratar de buscar tu deseo y conquistarlo y ver de qué forma tu vida puede ser placentera en base a algunos ideales y éticas que manejás. No creo que nadie deba ni pasar hambre, ni pasarla mal, ni tampoco elegir sufrir para poder tener material para escribir. Me parece que todos esos lugares comunes son basura, que no sirven para nada más que para atacar a los desprevenidos, ¿viste? Yo lo que planteo es, si realmente tu deseo está puesto donde vos querés que esté, ¿no? Y si tal vez no estás haciendo algo en función de algún poder, estás respondiendo a algún poder, a veces tuyo, a veces familiar, a veces social. Digo, ¿realmente te interesa el periodismo o te interesa contar en un asado que sos periodista, ¿no? César Aira dice que hay gente que escribe cada 10 años una novelita para renovar el carnet de escritor, ¿no? Y a él le gusta escribir. Me parece que viene por ese lado la idea de la pregunta, ¿cuánta miseria se banca una vocación, ¿no? Pero también replantearnos la idea de vocación, es decir, pareciera una especie de destino o karma, digo, ¿no? Podemos cambiar de vida muchas veces y eso
creo que tiene que ver con la búsqueda de placer y deseo, ¿no? Si el periodismo no funciona, podemos seguir viviendo de otras formas, incluso mejores, si tu deseo no está ahí. Eso creo que tenía que ver con la pregunta, ¿no? Volviendo a tus orígenes, digamos, de poeta, digamos, cuando habías empezado con la poesía, Sí. mencionaste una vez que uno de los aportes de Bob Dylan fue llevar a la música la poesía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Como es... esa reflexión, digamos, que hiciste? Porque me pareció muy acertado y dijiste que el único que rivalizaba con él era Cohen. Sí, sí. Ahora con el tiempo pienso que Cohen se merecía el Nobel y no sí. Dylan, pero bueno, todo bien. ¿Por qué es eso? Y porque Cohen por lo menos tiene unas novelas y unos libros de poesía muy buenos todos. Digo, tenía más sentido en el caso de Leonard Cohen. Digo, si se quería premiar la cultura popular elevada, creo que ahí estaba el punto, ¿no? Pero bueno, no importa. No, me parece que la figura de Dylan tiene que ver con... Él se llama a sí mismo en esos comienzos donde él estaba como buscando qué hacer, un expedicionario, ¿no? De la música, la literatura, de los movimientos literarios. Creo que él pudo condensar un montón de elementos disímiles y llevarlos a un terreno como el de la música, pero teniendo un montón de cajas de herramientas de donde proveer y generar tensión en un género popular como es el folk, el rock, el country, la música de protesta. Creo que eso sí es una forma de cómo encarar un arte complejo, ¿no? Es decir, mientras vos te alimentes solamente de ese arte que producís, lo tuyo va a ser excesivamente pobre, ¿no? Digo, Babasónicos trae al rock argentino elementos que están por afuera del rock. Digo, las películas de clase B, un imaginario de película de acción media berreta, como un romance de telenovela, genera un montón de imágenes y bellezas y por eso genera tensión dentro de un género como el rock argentino, ¿no? Creo que con la literatura también es posible pensarlo. La idea sería esta: para escribir un buen poema hay que leer mucha divulgación científica y economía. Esa sería la idea. ¿Por qué? Digo, porque la belleza es mutación. No es en absoluto la repetición de un modelo. Entonces creo que mientras podamos generar algo distinto y propio, ahí se va a estar gestando alguna chispa, o por lo menos algo nuevo, ¿no? Estamos podridos de lo mismo. Entonces, no se puede hacer fuego con el agua. Hay que encontrar elementos que alimenten eso, ¿no? ¿Crees que hay un estancamiento, no solo en la música, en la literatura? El otro día hablaba con músicos y me decían, hace años que no hay nada nuevo. Esa frase que se repite, viste, a veces. Sí. ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Y por qué si hay algo de eso? Si te aburrís es porque no estás prestando atención. Ok. Yo creo que la vida siempre avanza. No sé si para bien o para mal, pero sí entiendo que si no estás encontrando petróleo es que estás buscando en el pozo equivocado, ¿no? Entonces hay algo ahí de la vejez que tiene que ver con siempre despotricar con la época que te toca vivir, ¿no? Puede ser una de las definiciones de vejez esa, ¿no? Quejarse de que el momento que vos estás viviendo no es como antes, que vos eras joven y estabas haciendo algo, ¿no? Quejarse también es de miserables, ¿viste? No lo soporto. ¿Y dónde buscar? ¿Dónde está el petróleo? En el caso de la música, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien que está buscando? Para empezar, que no confíe en el algoritmo de Spotify. Ah, ok. Para empezar. Y para seguir, hay que escuchar mucha música muy variada, porque el mundo es excesivamente amplio, ¿no? Y creo que también encerrarse en un solo género genera endogamia. Y la endogamia es poco erótica, ¿viste? No, con el tema de... Habíamos hablado también de David Lynch como un artista disruptor, ¿no? Y
¿Quién es para vos David Lynch? Y él también ahora se volvió un poco mainstream. Sin embargo, él sigue siendo él. Digamos, se ha vuelto mainstream sin quererlo, creo yo. No sé, ¿qué opinas de todo eso? Yo creo que se volvió una caricatura de él mismo, ¿no? Digo, fíjate el último corto de Netflix. Sí, el del mono. Viste, como que... creo que él construyó una suerte de prestigio en base a una obra sólida y que hoy en día se relajó y sabe que la gente va a amar todo lo que haga. Sí. Porque ¿quién va a decir que Lynch es un embole? Porque nadie se atreve ahora. Yo creo que es ese tipo de artistas que por otra parte, hay que ser justos, ¿cuántas obras maestras hiciste vos? ¿No? Para cuestionar también, ¿no? Claro. Pero por supuesto que David Lynch vino a traer un poco de caos al cine, ¿no? Eso siempre es atractivo. Caos mental, caos conceptual, ¿no? Él dijo en una entrevista que siempre le interesó la frase esa, ¿no? De tirar debajo de la alfombra todo lo que no podemos aceptar, ¿no? Dice que él trata de, en sus películas, sacar esa mugre que la gente trata de ocultar debajo de la alfombra para exponerla en imágenes. Esa idea me parece increíble, ¿no? Yo no sé cómo lo logra él. Creo que el lenguaje audiovisual en el caso de él es como el mejor vehículo para contar ese tipo de historias, ¿no? Acá lo hace muy bien Gustavo Ferreira, que es un novelista increíble, impresionante. Digo, puede sacar del inconsciente cosas fuertísimas y ponerlo en el formato de historias, ¿no? Cuentos y novelas. Es algo muy complejo de hacer, ¿no? Creo que por eso nos fascina tanto, ¿no? Llega a zonas que muy pocos artistas llegan. Creo que él empezó como pintor un poco, esa también. Sí, está ese documental donde se ve todo ese recorrido que él hace, ¿no? También está la cuestión de la meditación como forma de arte. Pero por esa parte no comulgo. Todavía me gusta el humo y el choripán. Muy bien. Y en cuanto al consejo que le darías a alguien que quiere iniciar su carrera de, digamos, ya sea de artista en lo que sea, digamos, ¿qué consejo le darías? Vos que has entrevistado a escritores, músicos, ¿qué lecciones un poco podés extraer, no? Como pan rocker que soy, no doy consejos en absoluto, ¿no? Dejo que la libertad de cada uno les dicte a quién asesinar o a quién amar. Y en cuanto al periodismo, digamos, como tu rol de periodista, digamos, vos empezaste desde digamos, me dijiste, solo escribiendo mails, recuerdo, fue. ¿Hay alguna cosa que digas, haría algo distinto ahora sabiendo esto? Me hubiese gustado empezar como millonario para probar en distintos lugares, pero yo creo que también la inexperiencia mezclado con las ganas de hacer algo riesgoso siempre genera algo imprevisto que de última termina siendo productivo, ¿viste? Para tu escritura, si es eso lo que uno quiere hacer, ¿no? Lo que sí siento es que cuando uno está empezando no hay que escuchar a nadie, eso siento. Que en la medida en que uno pueda entender el campo en el cual quiere intervenir, de algún modo, y trate de ser lo más personal posible, puede encontrar aunque sea una baldosa para colonizar, ¿viste? Porque si uno empieza imitando, es muy posible que uno se vuelva una máscara, ¿viste? Entonces hay algo ahí de lo cual uno queda preso, creo. Pero son hipótesis. Tal vez mañana tengo otras, pero hoy tengo esta. Acabamos de entrevistar al escritor y periodista Walter Lescano. Deja en los comentarios a quién te gustaría que entreviste más adelante. Y bueno, suscríbete a nuestro canal.